Estamos en un nuevo programa, El Faro. Hoy tenemos una invitada. Hoy tenemos a mi esposa, la pastora Mayra. Estará soltando una palabra de lo que Dios ha puesto en su corazón. Bueno, pastora, preséntese. Bueno, realmente muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida por la invitación al programa y quiero compartir en esta tarde una palabra que en estos tiempos por ahí necesitamos tener ese empuje, o necesitamos tener una herramienta para seguir en los caminos de Dios y poder buscar más de su presencia. En estos tiempos vemos que hacía falta mucha de la fe y de aquellas cosas que por ahí no alcanzamos o no podemos ver, pero el Señor nos anima en este tiempo a tener fe, y de aquello que no vemos, la certeza, dice, de aquello que no vemos podemos tener la fe. Y bueno, quería compartirles en esta hora un pequeño versículo, una pequeña palabra de ánimo, para que puedan seguir adelante y de fortaleza, más que todo en estos tiempos. Quiero leer en Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Como dice acá, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario también. Es necesario, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tener fe. Nosotros debemos creer en todo tiempo y en cualquier momento y en cualquier lugar. Es necesario alimentar diariamente nuestra fe, que nuestra fortaleza en estos tiempos nos decaiga. Sé que muchas veces la situación que está pasando la Argentina, la situación que está pasando en muchos lados, es como que nos desanimamos o nos apagamos, pero es necesario de que el Espíritu Santo siga llenando nuestras vidas, que siga llenando nuestras almas. Y muchas de las veces no tenemos palabras para decirle al Señor, o muchas veces no tenemos la fortaleza que necesitamos, pero los animo en estos tiempos para que tengan la fe, para que puedan buscar de su presencia, que es muy necesario para nuestras vidas. Y el tener fe es ver, es alcanzar aquello que no vemos. La fe nos ayuda a alcanzar aquello que el Señor nos prometió. Muchas de las promesas por ahí no las podemos alcanzar, no las podemos ver, pero necesitamos tener la fe. Necesitamos tener la certeza de que Él es el dueño de todas las cosas y que Él puede darnos y cumplir las promesas, porque dice que Él no miente ni se arrepiente. Entonces Él nos dio una promesa, cada uno de nosotros nos dio una promesa, y esa es la promesa, la debemos abrazar y abrazarla y no soltarla hasta verla cumplida, hasta ver el propósito que el Señor nos ha llamado, hasta ver el propósito cumplido en nuestras vidas. Amén, amén. Estamos viendo un poquito lo que es la fe. Como decía la pastora y esposa mía, Mayra, dice que es la certeza de las cosas que nos vemos. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos fe y permanecemos en ella? Como una evidencia clara de lo que cuando la fe en nuestra vida se nos ha ido, una evidencia muy clara. Jesús, voy a dar un pequeño ejemplo para seguir este mensaje. Dice que Jesús había encomendado a sus discípulos a echar fuera demonios, a hacer milagros, los había encomendado.
Y dice que en una parte de la palabra que se encontraron con un joven endemoniado. Y dice que su padre le rogó que le sacaran el espíritu inmundo, les rogó a los discípulos y no pudieron. Y quejándose ante Jesús le dice, le he dicho a tus discípulos que le echase fuera, pero no pudieron hacerlo. Y Jesús se confronta con ellos. Muchas veces la palabra por ahí no se ha interpretado bien, pero dice que se confronta con ellos y les dice ¿hasta cuándo te iré de soportar, generación incrédula y perversa? No le estaba hablando a la multitud, no le estaba hablando a este hombre que venía a quejarse, le estaba hablando a los discípulos, porque él había hablado sobre esto. Había hablado que él enseñaba sobre la fe, que por causa de la fe los milagros ocurrían, las cosas se movían. Jesús era un portador de algo, era un portador de la esencia de Dios. Dios mismo era el creador de todo el universo. Entonces Él quería que se despertaran de esa creación, se despertaran de las cosas que no ven. Entonces Jesús era un portador de la esencia de Dios porque era Dios mismo. Y nosotros somos portadores de ellas porque también somos parte de Dios. Lo que Cristo quería, Jesús en ese momento les quería decir era: ¿ustedes acaso no vieron la esencia de fe que yo transmito a la gente? Porque Él transmitía la fe y los milagros sucedían. Y les preguntaba: ¿tú crees esto? Sí, lo creo. Entonces por tu fe, tu milagro se daba por un cometido. Y lo que los discípulos no habían entendido era que tenían un espíritu de incredulidad. Jesús le manda a ayunar y a orar para que quitaran ese espíritu, esa incredulidad de ellos. Dice, estos espíritus no salen sino con ayuno y oración. Y no le estaba hablando del espíritu que estaba echando fuera, sino le estaba hablando de la esencia que ellos tenían, que era incredulidad. Muchas veces nosotros tenemos fe y muchas veces nosotros mismos somos los que abortamos la palabra profética. Se nos dice algo y por causa de la incredulidad que tenemos, abortamos lo que Dios había prometido sobre nosotros. Así le pasó a Abraham. Sí, así dice en Romanos 4:18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Tremendo. Vemos que dice esperanza contra esperanza. O sea, un hombre con una generación determinada. Él dejó una generación. Dice la palabra que fue padre de la fe. ¿Qué te quiere decir esto? Sí, aparte podemos ver también el proceso que tuvieron tanto Abraham como Sara. Abraham era ya de edad avanzada y Sara también, y tuvo que creer en el propósito que Dios había puesto, pero para pasar a creer tuvo que pasar muchas circunstancias, y a veces las circunstancias nos dejan como tirado, como sin fe, nos dejan fuera del propósito. Como decía recién mi esposo, decía que abortamos la palabra, abortamos lo que Dios nos prometió. Muchas personas tienen palabras proféticas sin cumplir y se van de esta tierra sin cumplir, pero porque no han creído, no han podido fortalecer su fe en Dios. Han dejado como diciendo, bueno, algún día pasará, y no pasó, pero porque no caminamos sobre la palabra que nos ha entregado Dios. Si podemos en este tiempo despertar, traer un despertar espiritual en nuestras vidas y decir, me aferro a lo que Dios realmente nos prometió, lo que Dios realmente nos trajo. Él es el dueño de todas las cosas, de cada una de las cosas. Y si hoy en día estamos haciendo este video, ustedes están del otro lado viéndolo, y quiere decir que el Señor les ha dado una nueva oportunidad para cimentarnos en la fe, para cimentarnos en su presencia. Y lo más
grato para el Señor, lo más lindo es que podamos agradecerle por un día más, por agradecerle y adorarle y entrar en la presencia del Señor y tener esa certeza, esa convicción de que Dios siempre está, de que Dios nunca falla, Él siempre está presente, Él siempre va a estar. Y aunque parezca todo lo contrario, sigamos teniendo fe de aquello que no se ve. Dice que Sara pasó muchos años para que tuviera su primer bebé. Y entonces cuando fue a tener su parto, dice que tuvo que tener fe para tener fuerza, porque ya tenía una edad avanzada, tenía que tener la fuerza. Y muchas de las mujeres sé lo que estamos hablando, que para tener un parto tenemos que tener fuerza, porque no podemos retroceder, tenemos que seguir adelante. Una vez que empieza el trabajo de parto, tenemos que seguir adelante, tenemos que gestar y terminar lo que se había empezado a gestar, porque si volvemos para atrás corremos el riesgo de perder lo que se había gestado. Y en este tiempo se ha visto eso, se ha visto que retrocedemos para atrás y perdemos el propósito, perdemos la guía, perdemos todo, y tenemos que volver a empezar para volver a gestar algo nuevo, para volver a gestar cosas nuevas en Dios. Tenemos que volver a empezar, y muchos no les gusta volver a empezar y se quedan estancados en la mitad del camino. Por eso les animo que en este tiempo tengan fe, que es lo más importante, tener fe en Cristo y fortalecernos en Él y buscar de su presencia. Amén, amén. Dice que la fe es como un grano de mostaza, nos reflejó como un grano de mostaza. ¿Qué queremos decir con esto? Dice que es una de las hortalizas más grandes, ¿no? Pero dice que es una de las semillas más pequeñas. Los pequeños sueños tienen grandes hechos. ¿Qué te quiero enseñar, impartir en este tiempo? Que no importa si tu sueño, eres pequeño hoy en día. No importa si hoy empresarialmente, ministerialmente, personalmente, estás viendo las cosas pequeñas. Sino que tu proceder va a ser mayor y va a ser una hortaliza. Quiere decir que aunque camines así de pequeño, tus sueños son grandes. Porque la semilla de mostaza fue comparado con nosotros. Somos pequeños, pero tenemos sueños grandes. Esa es la fe. ¿Y cuál es nuestro sueño más grande? ¿Sabe cuál es nuestro sueño más grande? Es la salvación. Es la salvación en Cristo. Porque por la fe nosotros somos justificados. Por la fe nosotros alcanzamos la salvación. Por la fe fuimos salvos. Porque creímos. Dice que la oración del justo puede mucho. Ahora, dice que la fe te justifica, que es un paso muy importante. La fe. La fe es el poder creativo. La fe es el poder creativo de cosas que no existen. Es muy fácil tener fe cuando las cosas te resultan. Es muy fácil tener fe cuando las cosas funcionan. Ahora, cuando el milagro no sucede, como le pasó a Abraham, cuando el milagro lo tuvo que esperar, cuando estuvo en la sala de espera, ¿sigues teniendo fe? Aún así, aunque las cosas no sucedan. Y ese es el problema que tenían los discípulos, que a la primera prueba que no les salió, lo dejaron. Entonces les falta determinación. A nosotros nos falta determinación para perseverar. Porque es muy fácil perseverar cuando las cosas te funcionan. Y es muy difícil perseverar cuando las cosas no funcionan. Y tú dices, yo persevero lo que Dios me dijo. Así como Noé, pasaron 100 años de lo que él había hablado. Y le habló de cosas que realmente no existían en ese momento, como la lluvia, que cayera lluvia de arriba hacia abajo. En ese tiempo no se llovía así. En el tiempo ese existía lo que el rocío existía. No había lluvia en ese. Estaban hablando de algo que se desconocía. Sin embargo, Noé tuvo fe de lo que Dios le había hablado, de cosas que no había visto nunca. Y esto es la fe.
La fe es la perseverancia de cosas que no existen. Es la perseverancia de las cosas que no funcionan. Si hoy hasta el día de hoy no te funcionó, ahora te va a funcionar. ¿Sabe cuándo te va a funcionar? Cuando tú te determines a creer, cuando tú te animes a creer lo que no existe, cuando veas que las cosas no resultan y aún persevera. Dios dijo que iba a hacer algo de mí y dice la palabra, dice, no te dejaré hasta que se cumpla todo lo que había dicho de ti. Amén, amén, así es. La verdadera fe se demuestra cuando no resultan las cosas, como decía mi esposo, cuando no vemos lo que realmente Dios nos ha prometido. Entonces ahí demostramos que realmente tenemos fe. Esa es la generación como dejó Abraham. Él fue padre de la fe. Por eso, porque tuvo una determinación. Si tú tienes una determinación, vas a dejar una herencia espiritual. Y vas a dejar una herencia ministerial, una herencia en el cual tu nombre tenga peso en el reino de los cielos. Amén. Amén, así es. La herencia que también le dejamos a nuestros hijos, la herencia que le dejamos a los que estamos siempre, la herencia que le dejamos a nuestros hijos tiene que ser la fe que realmente que Dios existe, que Dios hace conforme su voluntad y conforme también su propósito, pero también tienen promesas preciosas para cada uno y también recae sobre nuestras herencias, sobre nuestros hijos, sobre cada uno de los herederos que dejamos en esta tierra. ¿Qué generación queremos dejar? ¿Qué generación queremos dejar en nuestros hijos? Es fácil cuando a nosotros las cosas nos van bien, es fácil cuando nosotros tenemos un recurso material. Ahora, cuando no lo tenemos, Dios te ha dado diseño, Dios te ha dado una palabra sobre tu vida, ha dejado una palabra sembrada. Pablo dijo esto, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. El crecimiento de la palabra, el crecimiento de Cristo en nosotros es el que nos determina a ser hombres llamados por Dios. Hoy queremos bendecirte con esta palabra, hoy queremos bendecirte aunque sea cortita. Queremos bendecir con esta palabra y junto a mi esposa vamos a soltar una palabra profética. Amén. Una declaración profética sobre tu vida. Amén, sí. Queremos bendecirte con estas palabras y queremos decirte que te fortalezcas en el Señor, que no dejes de buscar de su presencia y que podamos ser un puente continuamente y que no podamos dejar de que no apaguemos la unción del Señor, que no apaguemos la fe en nuestras vidas y que cada día busques más de su presencia, que agrademos al Señor, que agradezcamos cada día por un día más de vida, por tener todo lo que tengamos. Y si te hace falta lo que te haga falta, el Señor es el que sustenta, el Señor es el que provee y el Señor es el que puede proveer aún la fe, porque la fe es lo que se va a estar cimentando la vida de cada uno sobre la fe, sobre su presencia. Así que agradezco por esta oportunidad y agradezco por cada una de las cosas que viene haciendo el Señor. Queremos soltar un ambiente profético sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, desatamos en este tiempo un ambiente profético, así como Jesucristo lo hizo sobre su discípulo. Hoy desatamos un ambiente profético de las cosas que no resultaron, hoy van a resultar. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te rogamos, Padre, por aquellos, Señor, que están viendo, Señor, este video, Señor. En cualquier momento, Señor, que lo estén viendo, te rogamos, Padre, en aquel lugar, Señor, que tú llenes, Señor, el hogar, Señor, donde entre, Señor, este video, Señor. Que sea de bendición, Señor, para sus almas. Que sea de bendición para su espíritu, Padre. Fortalece, Señor, su vida. Fortalece, Señor, su fe, Señor. Y declaro, Señor, sobre su vida,
día, Padre, que en este tiempo, Señor, buscarán más de tu presencia, Señor, buscarán más de tu Espíritu Santo, Padre, y que tu Espíritu Santo seducirá, Señor, sus corazones, Padre, para que se puedan, Señor, para que puedan estar, Señor, en tu presencia, Señor. Rogamos, Padre, por las almas, Señor, en este tiempo. Rogamos por aquellos, Señor, que se enfriaron, Padre, que dejaron de buscar de tu presencia, Padre, para que en este tiempo, Señor, traigas un despertar, Señor, espiritual, Señor, en sus vidas, Señor, que puedan buscar más y más de tu presencia, que tengan hambre y sed de tu presencia, Señor. Agradecida, Señor, estoy, Señor, por este momento, Padre, que sea, Señor, aún más de bendición para la persona que los ve, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús.